El radar está encendido en los barrios. Toma la radio para hacerse eco de los que no tienen voz, planteando problemas y soluciones. Es el radar de los barrios. Las comunidades se organizan más allá de los colores políticos, porque saben que la polarización es una trampa. El radar de los barrios, con las verdades que el gobierno evade y que otros ignoran. Comienza el radar de los barrios con Jesús Torrealba. Pongamos fin a los atropellos, denunciando las mentiras por la calle del medio. Muy buenos días, Venezuela, bienvenidos todos a una nueva emisión del radar de los barrios. Hoy es viernes, hoy corresponde, como todos los viernes, la emisión del radar laboral, es decir, la edición especial del radar de los barrios dedicado a el tema sindical, a la lucha de los trabajadores organizados en nuestro país. Y claro que lo vamos a hacer, pero la situación que está viviendo Venezuela, la situación que está viviendo Caracas y específicamente los sectores populares, nos obliga a hacer una reflexión, a compartir una reflexión con ustedes, con nuestra audiencia, integrada por mayoritariamente personas que vivimos, luchamos, trabajamos en los sectores populares de la Gran Caracas y que, bueno, han venido siguiendo esta señal con cuidado y también con lealtad, ¿no? Miren, yo les voy a decir una cosa. Producto de las discusiones que hemos tenido en la red del radar de los barrios, producto de las reflexiones que hemos hecho y comparto esa información con ustedes. Nosotros creemos, lo voy a decir por la calle del medio, nosotros creemos que es demasiado importante en este momento, cuando ya han transcurrido más de 14 días de lucha y cuando se han obtenido cosas muy importantes, yo creo que en este momento, nosotros creemos que en este momento es muy importante replantearse el nivel de la protesta, la calidad de la protesta, la forma de la protesta ciudadana y estudiantil. Digo ciudadana y estudiantil porque esto empezó siendo una movilización estrictamente estudiantil. Yo siempre lo recuerdo porque la gente tiende a olvidarse de por dónde arrancaron las cosas. Hubo hace más o menos unos 15 días una situación en el núcleo de la ULA en el estado Táchira, el núcleo de la Universidad de los Andes en el estado Táchira, una joven que fue agredida por un delincuente que quiso violarla cuando ella iba camino al comedor. Hubo una protesta. Bueno, afortunadamente la muchacha repelió la agresión ayudada por sus compañeros y eso desencadenó una protesta demandando seguridad para la universidad. Bueno, el gobierno, la gente de Vielma-Mora, sí, estos que ahora andan pidiendo cacao y llevando para el Táchira aviones de guerra y batallones de paracaidistas para tratar de amedrentar a la población. En esa ocasión, hace 15 días, Vielma-Mora, en vez de darle seguridad a los jóvenes del núcleo de la ULA en Táchira, en vez de apoyar esa justa demanda de seguridad de los jóvenes, lo que hizo fue mandar equipos que fueron a reprimir a los jóvenes, policías y elementos civiles que fueron a reprimir a los jóvenes, a reprimirlos muy duramente. Muy duramente, estuvieron prácticamente hasta la medianoche secuestrados allí, no los querían dejar salir estos elementos que reprimieron esa protesta de hace 15 días e incluso generaron destrozos en el núcleo de la ULA, rompieron los ventanales, dañaron el mobiliario, todo eso ocurrió. Pero eso generó una protesta muy dura de los estudiantes. Y se produjo en el marco de esa protesta, aquella situación no deseada por nadie. Unos infiltrados, unos encapuchados, agredieron la residencia de los gobernadores allá en Táchira. Bueno, de aquí para allá empezó todo este asunto. Pusieron presos a 6 personas que no tenían nada que ver con el tema de los encapuchados. Tuvieron que liberarlos, por cierto, posteriormente, incluso una dama que era una humilde trabajadora, una comerciante, cuyo único delito había sido darle agua a los muchachos que estaban sedientos, pero se la llevaron presa también. Toda esa arbitrariedad desencadenó esta situación que ya ha cobrado, por cierto, víctimas fatales. Vino la celebración del 12 de febrero, se metieron nuevamente los grupos violentos, está comprobada ya, o al menos está planteada con evidencia
audiovisual la participación de elementos del SEBIN y de otros elementos armados disparando contra los manifestantes el 12 de febrero. Hubo 2 muertos ese día, 3 con el señor Montoya, un activista de los colectivos armados del 23 de enero, que extrañamente también estaba ahí en la manifestación de los jóvenes y cayó víctima de esta situación de violencia. Bueno, todo esto ha ocurrido y ha habido un desborde represivo brutal. Ahora prácticamente cuando el señor Maduro Moros hace una cadena de radio y televisión, la gente se prepara. La gente se prepara porque ya todo el mundo sabe que cuando el señor presidente proclamado por el CNE, Maduro Moros, hace una cadena, es que viene la represión en serio, ¿no? La represión brutal, y ya no solo contra los estudiantes, insisto, ahora están reprimiendo a los estudiantes y a las comunidades, a las organizaciones, a los sectores populares que están en el entorno de esa protesta y que le han prestado apoyo a los estudiantes en lucha. Anoche, repito, ayer en la tarde y anoche, mientras estaba el señor Maduro Moros en cadena, la organización Los Tulipanes en San Diego, la organización Base Aragua en Maracay, el conjunto residencial Paraíso en Caracas, la organización Prevo en Valencia, la organización Villarroca en Barquisimeto, entre muchísimos otros espacios comunitarios de este país, fueron agredidos. Y siempre el modus operandi fue el mismo. Llegaba una tanqueta, tumbaba la puerta del estacionamiento, se metían por allí elementos uniformados y elementos de civil a disparar plomo, perdigones y gas lacrimógeno contra los habitantes y los manifestantes o los estudiantes que estuviesen allí en las áreas comunes de esos edificios, persiguiendo a la gente incluso dentro de los edificios. Repito, en todas esas organizaciones eso pasó. Y alguien desubicado podría pensar, bueno, pero es que el gobierno está agrediendo a la clase media. Bueno, en primer lugar les recuerdo, la clase media no es otra cosa que pueblo que aprovechó las oportunidades que la democracia venezolana brindó en materia de educación y de trabajo para mejorar su calidad de vida, su condición de vida. La democracia venezolana creó estas condiciones en los últimos 50 años, porque además la clase media venezolana es un invento reciente, un invento que tiene apenas 50 años, 2 generaciones. Entonces, en primer lugar eso, pues la agresión contra la clase media es una agresión contra el pueblo. Pero además, insisto, estamos hablando también de comunidades populares o de organizaciones populares. El conjunto residencial Paraíso es un conjunto residencial muy grande que está allí, pues, entre la zona Las Fuentes y la avenida San Martín, al lado del puente 9 de diciembre. Eso es una comunidad popular, un conjunto residencial grandísimo. Ahí viven más de 5.000 personas y la agresión fue brutal. También hubo una agresión anoche contra la comunidad del conjunto residencial Venezuela, las residencias Venezuela, en Coche, en la popular parroquia Coche. Ayer hubo presencia también de motorizados armados en Simón Rodríguez. Afortunadamente la gente protestó y disuadió a los sujetos que se fueron con su música a otra parte, ¿no? Entonces, no se trata solamente de que hay una agresión contra la clase media, es una agresión contra todo el pueblo. Empezó contra los estudiantes, después contra las comunidades cercanas, ahora es contra todo el pueblo. Ya no es como en Táchira, que están agrediendo a los vecinos de la universidad, o como en Puerto Ordaz, donde están agrediendo a los conjuntos residenciales que están en el entorno de la protesta. No, lo vuelvo a decir, pues en Residencias Venezuela, en Coche, bien lejos de cualquier universidad y de cualquier protesta universitaria, fueron allá a agredir. ¿Por qué? Bueno, porque la gente estaba caceroleando, pues, porque la gente estaba ejerciendo su derecho a la libertad de expresión. Entonces, esto se combina con la información, ahora sí, comprobada. Hace unos 4 días alguien habló de un cacerolazo en Catia y resultó ser mentira, y nosotros lo desmentimos, nosotros lo aclaramos, porque con la verdad es que vamos hacia adelante. Pero resulta que ahora sí tenemos que decir, porque tenemos evidencia directa, que en los Magallanes de Catia llevan 2 noches completas caceroleando. Sí, en los Magallanes de Catia, en el corazón de la Catia popular. Y no solamente es Caracas, hay un barrio llamado Los Tronconales en Barcelona. Los Tronconales es un barrio inmenso, más o menos una tercera parte del padrón electoral de Barcelona vota en Los Tronconales, vive en Los Tronconales. Bueno, en Los Tronconales estuvo la gente protestando ayer, nada más y nada menos. ¿Qué les quiero decir con esto? Bueno, ha habido una protesta masiva de la sociedad venezolana contra la violencia, contra
el paramilitarismo, contra este desborde represivo. Y ha sido tan fuerte esa protesta, que bueno, ya resuena en todo el mundo. Ahora el señor Mauro Moros no está peleando con los estudiantes venezolanos, ahora tiene que pelear con Rubén Blades, por ejemplo, o con Madonna, por ejemplo. Ayer hubo la presentación de unos premios llamados Lo Nuestro, un premio muy importante de la música iberoamericana, hispanoamericana, y todos los artistas que fueron a recibir su premio allá se solidarizaron con el pueblo de Venezuela, agredido por la violencia, una cosa impresionante. Bueno, ¿por qué digo todo esto? Porque esa realidad, eso no era así hace apenas 6 meses. Hace apenas 6 meses en el mundo pensaban que en Venezuela bueno, había un gobierno que estaba con los pobres, ¿no? Y la burguesía no los quería, ¿no? Los pitiyanquis no querían el gobierno de los pobres. El viejo cuento aquel de Robin Hood. Hace apenas 6 meses eso todavía lo creían. Ya hoy el mundo entero sabe que aquí hay un gobierno que reprime al pueblo, que reprime a los estudiantes y que además nos está condenando a la miseria, a la pobreza, por el mal manejo de la economía y por la corrupción galopante. Por eso decimos hoy, hay que reevaluar la protesta, hay que reorientarla, hay que ponerle foco a la protesta, y ese foco tiene que estar en los problemas fundamentales de la población, en los problemas de los trabajadores, en los problemas de los habitantes de los barrios, de las mayorías empobrecidas, porque aquí lo que hay que hacer, ¿no? Para quienes dicen que están buscando la salida, yo les confieso, la salida yo creo que está en la Constitución. La salida tiene que ser pacífica, constitucional, popular, democrática, pero para que sea salida tiene que ser mayoritaria, y esa mayoría hay que construirla conectando la protesta estudiantil con la protesta popular, y el pueblo tiene muchísimo tiempo protestando, a veces sin que la opinión pública se percate de ello. Es el caso de los trabajadores. Vamos a escuchar ahora en el segundo y tercer segmento, el radar de los barrios de hoy, el radar laboral coordinado por Pablo Zambrano, dirigente del sector de los trabajadores asistenciales. Va a estar con nosotros Edgar Jiménez, un sindicalista de Únete. Únete es una de las centrales sindicales formadas, integradas fundamentalmente por personas, por trabajadores, por dirigentes sindicales que son o eran simpatizantes del proyecto político fundado por el presidente Chávez, pero que han recibido tantas agresiones del patrono Estado, que han tenido que desarrollar pues una conducta de autonomía y de defensa de sus hermanos de clase frente a las agresiones, repito, del patrono gobierno, del patrono Estado. Vamos a escuchar también a un sindicalista del sector construcción, el señor Octavio Campos, de FETRA Construcción, una de las áreas de actividad sindical más agredidas por el AMPA, disfrazada de sindicalistas. Prácticamente no pasa una semana sin que haya la información de 1, 2, 3 personas vinculadas a la actividad en el ámbito de la construcción asesinadas. ¿Por qué? Porque esta diseminación de corrupción en todas las áreas de la vida pública ha impregnado también el ámbito sindical y han disfrazado de sindicalistas a unos grupos que en realidad son mafiosos. Y entonces, bueno, ocurren estas cosas terribles, que o pelean entre ellos o pelean y buscan eliminar a sindicalistas de verdad. Todo eso lo vamos a ver ahora, o lo vamos a escuchar ahora en el resto del radar de los barrios de hoy, pero simplemente les alerto, esa pelea de los trabajadores organizados, de los sindicatos libres y autónomos, eso tiene años, ¿no? Así como se pelea en los barrios por agua, por servicios públicos, por seguridad, por empleo mismo, años. Y esas peleas se dieron, esas luchas se dieron sin la necesaria solidaridad de otros sectores sociales. ¿Qué es lo que se impone ahora? Bueno, conectar la justa protesta estudiantil con la legítima protesta popular y hacer de ambos torrentes una sola corriente de cambio democrático en paz, para construir el país que todos nos merecemos. Vamos a nuestra primera pausa comercial y al retorno estaremos en pleno desarrollo, como todos los viernes, con el radar laboral en el radar de los barrios. Vamos al corte, ya regresamos. Usted escucha el radar de los barrios por RCR 750 AM.